El libro negro de la nueva izquierda es un escrito del 2016. Sus autores son Nicolás Márquez, periodista católico que trabaja para el sitio Infobae, conocido por sus posturas conservadoras, y Agustín Laje, escritor que se ha hecho famoso en la Argentina por negar las desapariciones de civiles durante las dictaduras militares en la década de los 70. Actualmente muchos especialistas, comentaristas y parientes de las víctimas calculan el número de desaparecidos en aproximadamente 30.000. Para Laje, esta cifra es falsa y responde a intereses políticos. Ambos se unieron para entregarnos este trabajo y desde el propio nombre se ve que es un llamado a la polémica. Laje lo describe en su propio perfil de Facebook como el libro que se metió con el marxismo cultural, el libro que desnudó la nueva izquierda y el libro que destruyó la ideología de género. ¿Pero realmente fue así? En primer lugar, como pueden ya suponer, estamos ante un ataque frontal a las posturas de la izquierda radical, que recoge y trata de actualizar los postulados neomarxistas. Los autores dicen desentrañar y atacar una especie de conspiración a nivel global que desde la caída de la Unión Soviética ha estado presente en la civilización occidental, como una plaga con influencias en las cúpulas más altas de la élite política y social. Esta plaga es el marxismo cultural. El marxismo cultural nació como una teoría bastante marginal dentro de la escuela de Frankfurt, que trataba de extrapolar las teorías marxistas del terreno económico al cultural, pero esta definición ha sido cambiada por otra adoptada por sectores conservadores, al decir que hoy día debemos entenderlo como todas las expresiones progresistas que muestren un rechazo por las formas de vida occidental. De ahí que algunos personajes, como nuestros autores, han afirmado que está actualmente siendo fomentado por una suerte de lobbies revolucionarios que llevan a cabo una guerrilla intelectual y cultural que busca destruir nuestra civilización desde adentro. Sin embargo, para sostenerlo no han presentado ninguna prueba, o por lo menos ninguna que demuestre que estamos efectivamente ante un movimiento altamente organizado y uniforme. Esta teoría ha sido fuertemente criticada e incluso Wikipedia la define como una teoría de la conspiración, lo que es lo mismo una mera hipótesis paranoica que se excede en sus conclusiones sin presentar ninguna prueba fehaciente. Al lado de otras muy populares, como que el gobierno es regido por reptilianos, o que Elvis Presley está vivo. Pero a pesar de eso, la conspiración del marxismo cultural ha tomado una especial fuerza en Internet, entre grupos conservadores y reaccionarios que la utilizan en un intento de descalificar todos los movimientos de izquierda, entre ellos el movimiento feminista, el movimiento gay, el movimiento sindical o las campañas a favor del aborto. Todas entran perfectamente en el marxismo cultural, o por lo menos el libro negro de la nueva izquierda lo cree así, y trata de fundamentarlo con una serie de pruebas que, como veremos a continuación, son en el mejor de los casos dudosas e incompletas y en el peor distorsionadas. Pero venga ya, vayamos al mero asunto. El libro se divide en dos partes, la primera escrita por Laje titulada Postmarxismo y Feminismo Radical y que a título personal considero mucho mejor en comparación con la segunda parte, Homosexualidad Cultural de Márquez. El libro inicia exponiendo rápidamente y de forma muy resumida las teorías de Carlos Marx y Federico Engels. Posteriormente, ya entrados en tema, Laje remonta su teoría de la conspiración hasta Lenin, el creador de una corriente dentro del marxismo conocida como marxismo-leninismo, que combinaba las teorías económicas y filosóficas de Marx con el pragmatismo político de Lenin. Esta vertiente es una de las más conocidas y estudiadas debido a que ya en plena dictadura soviética, Stalin la convirtió en la ideología oficial del Estado. Durante la Revolución Rusa, explica Laje, Lenin se vio enfrentado a un obstáculo teórico. Marx había predicho que la revolución comunista solo se podría llevar a cabo en países altamente industrializados, donde el proletariado representara la mayor parte de la población. Esa era la principal característica de una sociedad capitalista lo suficientemente evolucionada para dar paso a la siguiente fase, el socialismo. Sin embargo, a principios del siglo pasado, Rusia distaba de ser un país con un capitalismo de avanzada. Su industrialización era mínima y la población era, en términos numéricos, abrumadoramente campesina. Ante esa disyuntiva, Lenin utilizó la hegemonía, o lo que es lo mismo, propuso una suerte de alianza entre los sectores oprimidos, donde los proletarios, al ser el sector resultante de la evolución capitalista, se convertirían en la avanzada revolucionaria y portarían por obviedad el liderazgo dentro de esta alianza.
En pocas palabras, pensaba que los obreros debían usar a los campesinos como fuerza de ataque, y posteriormente, ya ganado el poder, sería la minoría obrera la que marcaría las pautas a seguir en el nacimiento de esta nueva sociedad postrevolucionaria. Una técnica que en términos estratégicos terminó siendo efectiva para Lenin. Más allá de eso, lo importante a resaltar aquí es la práctica de formar alianzas con otros sectores para enfrentarse a un enemigo en común, que es el capitalismo. Lage luego explica que dicha teoría fue ampliada por Gramsci, quien propuso sacar esta idea del ámbito netamente político y llevarlo al terreno cultural, de tal forma que las masas oprimidas, unidas bajo el ideal anticapitalista, fuesen capaces de crear una cultura revolucionaria que poco a poco fuese diezmando la cultura capitalista, quitándole legitimidad. De esa forma se facilitaría la llegada de la revolución armada y la creación de un nuevo orden político con bases culturales ya bien fundamentadas y elaboradas. El autor expone que tras la caída de la Unión Soviética, el marxismo pierde a su sujeto histórico, que es el proletariado, por lo cual cambia de estrategia. Es entonces que la teoría de Gramsci toma relevancia, pues ante la gran derrota que fue la desintegración de la URSS, la izquierda radical se olvida de los obreros y forma una alianza con agentes que históricamente también habían sido oprimidos y explotados: los gays, las lesbianas, las feministas, los pueblos autóctonos, todos estos grupos que mostraban una insatisfacción por el status quo capitalista, fueron asimilados dentro de una nueva izquierda revolucionaria, que, sin embargo, antes que ir por las armas, haría uso de la cultura para poco a poco ir penetrando en las sociedades occidentales, imponer su visión del mundo bajo el pretexto de ser justicia social y de esa forma, usando la libertad que les concede un sistema democrático, llegar al poder de forma institucional para imponer una nueva dictadura, una dictadura feminista no binaria gay vegana. Sea como fuese, suponiendo que esta teoría fuese cierta, y no la estoy negando, por lo menos no la estoy negando por completo, y que estos nuevos sectores radicales, dictatoriales, tengan como estrategia llegar al poder no por la vía armada, sino la democrática, pues debemos concluir que eso simplemente no les está funcionando para nada. Y eso se los puedo afirmar basándonos en los ejemplos que el propio libro nos da. Y mira que ya llevamos casi 30 años de eso. Porque según Lage, este proyecto se inició inmediatamente después de la caída de la URSS. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Por el momento mi primer problema con el libro viene de la forma en la que Lage expone su análisis, más no con el análisis en sí. Su idea de que un grupo de personas puedan forjar alianzas para ir conquistando posiciones gubernamentales e imponer sus propios intereses es, de entrada, la dinámica básica de cualquier sistema democrático. Todos los partidos políticos hacen uso de esa estrategia. Todos son una alianza de ciudadanos con intereses más o menos comunes que les permite crear un proyecto político único, con el cual tratan de convencer a la ciudadanía para que los voten, tener presencia en el gobierno y así llevar a cabo dicho proyecto. Y estoy seguro de que no todos los políticos han leído a Gramsci. Efectivamente, el peligro de la democracia es real. Ante una ciudadanía ignorante y fácilmente manipulable, es posible que un sector radical que en un principio era minoritario pueda ir ganando adeptos e incluso llegar a los puestos políticos más altos. Pero como dijimos, en su generalidad, esta idea no es ni por asomo exclusiva de la izquierda, y de hecho la derecha radical también la ha usado de forma muy efectiva. Recordemos por ejemplo el nombramiento de Hitler como canciller de Alemania, que fue resultado de un proceso netamente democrático, donde el partido nazi pudo ganarse la población. Venga, incluso la Asociación de Judíos de la Nación Alemana pidió en el 33 el voto para Hitler. De igual forma, otros movimientos y partidos de extrema derecha con tintes a todas luces totalitarios también hacen uso de este plan maestro marxista en la actualidad. Ejemplos claros son el partido griego Amanecer Dorado, de ideología neonazi, fascista, xenófoba y supremacista, que luego de una enorme crisis económica nacional
logró un despunte nunca antes visto, llegando a ser la tercera fuerza política en su país. No vayamos más lejos, en Francia la política de ultraderecha Marine Le Pen, respaldada por el Partido Frente Nacional, llegó a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales del 2017, ganando más del 30% de los votos. Todo esto se los digo para que vean que Lage no descubre el hilo negro de nada en esta primera parte del libro. Su dichosa estrategia es y ha sido utilizada tanto por la izquierda como por la derecha. En el segundo capítulo de esta primera parte se centra en el movimiento feminista, haciendo un rápido repaso por su evolución histórica y diferenciando sus tres grandes etapas u olas, mostrando una simpatía por la primera, a la que Lage llama el feminismo sufragista, siendo más receloso de la segunda y rechazando por completo la tercera, la cual adoptó como bandera la teoría de género, una teoría que propone que, de acuerdo a Lage, que la identidad sexual y los roles de género del ser humano son construcciones estrictamente culturales, completamente independientes de la realidad biológica de cada individuo. Es decir, que aunque alguien haya nacido como hombre, eso no quiere decir que cultural y socialmente sea un hombre. Cada quien puede construir su identidad sexual a partir de la nada. Yendo más allá, hay algunos locos que sostienen que incluso el sexo biológico es también una construcción social. Alright, so let's say that you're trying to be a good ally to trans people and you heard that sex and gender are two different things. Sex is biological and gender is a social construct. That's not entirely true. Sex and gender are two different things, but they're both partly social constructs, just in different ways. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Where the fuck are your parents? Lages hasta ahora nos brindó el desarrollo histórico de esta conspiración y nos desmenuzó su pensamiento. Sin embargo, el problema aquí reside en la incapacidad del autor para dimensionar el poder real de estos extremistas, que en honor a la verdad son apenas una minoría completamente marginal e ignorada dentro del amplio movimiento que es la izquierda política. En la posmodernidad, cualquier persona que esté dispuesta a exhibir su estupidez y su ignorancia, rápidamente es recompensada con volverla un fenómeno viral y tener presencia en varias partes del internet. Pinche sistema pendejo retrógrada. Lage no solo no nos aclara que sus ataques se limitan a un pequeño grupo dentro del feminismo y de la izquierda, sino que asegura que estas ideas son ahora la nueva hegemonía, no del feminismo, sino de la izquierda en general. Así pues, empecemos de una vez. ¿Cuáles son los ejemplos ofrecidos por Lage? ¿Por qué son expuestos de forma mañosa? ¿Y por qué prueba que su hipótesis central es una teoría de la conspiración? Bueno, Lage empieza dándonos el ejemplo de 4 colectivos feministas activos en Argentina. El primero, que de hecho el propio autor llama uno de los más relevantes, tomen nota, relevantes, se trata de la organización Pan y Rosas, que es un apéndice del Partido de Trabajadores Socialistas. Y ya sé que eso, si te lo pones así, pues uno dice pues que ahí está, Pan y Rosas, patrocinado por un partido socialista, marxismo cultural, ya invadiendo Latinoamérica. Bueno, no sé cuál sea el proyecto político de este partido, no sé cuáles sean sus objetivos específicos, nunca me lo dicen, pero pues es socialista, feminista, hasta tiene el puñito ese morado. Partido de Trabajadores Socialistas, o PTS, en realidad es un partido sumamente minoritario, sin ningún peso de importancia en la vida política de Argentina. Si observamos sus resultados electorales, vemos que nunca han sido positivos o significativos. En el caso de las elecciones presidenciales, su mejor momento fue en 2015, cuando consiguieron captar apenas un 3.23% de los votos totales, y eso fue mediante una coalición conocida como Frente de Izquierda de los Trabajadores, que además del PTS también unifica a otros 2 partidos, Partido Obrero e Izquierda Socialista, además de un número indeterminado de asociaciones civiles. Es decir, que este diminuto 3% no lo consiguió solo, sino en alianza con otras organizaciones políticas. De hecho, la única vez que el PTS compitió en solitario en las elecciones, no pudo ganarse ni siquiera el 0.3% del electorado. Más allá de la competencia por la presidencia, la coalición en su conjunto no tiene ningún senador y apenas ha podido posicionar a 3 diputados de un total de 127. Si revisamos el programa político del Frente de Izquierda de los Trabajadores, observamos que, conscientes de su situación, más que un proyecto de nación, estos 27 puntos son una serie de demandas y exigencias, y la única que hace mención a la temática sexual es el número 17, donde dice que se oponen a la explotación sexual.
Y Laje de ahí podría interpretar que hace alusión al deseo de destruir el modelo de familia occidental por ser considerado una organización patriarcal jerarquizada. Pero el asunto es que eso sería efectivamente eso, una simple interpretación. El párrafo en general es muy vago y no permite sacar conclusiones certeras. Así que dimensionemos esto. Pan y Rosas es un apéndice de un partido minoritario que es parte de una coalición con muy pero muy poca relevancia política. Y aún así Laje nos dice que esta organización es una de las más relevantes. Yo no sé ustedes, pero yo no le veo la relevancia real. Después pasa a darnos otros ejemplos. La Revuelta y la Fulana son dos de ellos. Nuevamente organizaciones que si nos metemos a los sitios oficiales y de Facebook, vemos que no son de ninguna forma un poderoso lobby con gran influencia. Son apenas un pequeño grupo de mujeres que luchan por buscar espacios para promocionar sus ideas, las cuales pueden ser radicales o no, pero, y aquí Laje estará de acuerdo conmigo, no se les puede negar en cualquier sociedad democrática la oportunidad de expresarlas. Donde el autor ve una red de células potencialmente terroristas unificadas bajo un malévolo plan estratégico de dominación mundial encubierto bajo la fachada de pequeñas organizaciones civiles e independientes, quizás, no lo sé, solo haya pequeñas organizaciones civiles e independientes. El último grupo a mencionar es Católicas por el Derecho a Decidir, nuevamente una organización civil con financiamiento privado, que se ha hecho famosa por subir a internet una serie de videos que, aunque muy ñoños, tienen algunos mensajes bastante buenos. El libro nos dice que esta organización es dirigida por casi una especie de agentes encubierto que se hacen pasar por católicas, cuando en realidad son unas pervertidas que promueven la ideología de género, el marxismo cultural, el aborto y todo ese tipo de cosas. Les voy a poner un video, les voy a poner un extracto de uno de los videos de los que ya les hablé. Y o sea, cuidado con el discurso marxista-leninista revolucionario, o sea, aguas, porque puede estar medio fuerte para los niños pequeños. No llore, Padre Beto. Deje de condenar a la gente por todo. Jesús dijo que las normas no pueden estar por encima de las personas. ¿Quiere que la gente regrese? Abra las puertas de la iglesia. No, o sea, wow, sos terrorista, ¿no? O sea, marxista más no poder, o sea, ni Pol Pot se atrevió tanto. Laje las ataca en primer lugar por decir que si defienden el aborto no pueden ser católicas debido a las propias reglas de la iglesia, cosa que de hecho es falsa, pues el Papa Francisco ya retiró el mandato que exigía excomulgar a cualquiera que se practicara un aborto. Pues como saben, aparentemente en esos asuntos Dios cambia mucho de opinión. El asunto aquí es la forma tan gratuita en que Laje mete a Católicas por el Derecho a Decidir en la misma bolsa que la Revuelta o Pan y Rosas, siendo que todas estas organizaciones siempre han trabajado de forma independiente, nunca han forjado una alianza formal o hecho algún pronunciamiento en conjunto. No existe ninguna relación entre ellas más allá de pequeños puntos de acuerdo a nivel ideológico, pero eso es todo. Laje no demuestra o no nos presenta ninguna otra prueba o documento que nos identifique que efectivamente las cuatro trabajan con una agenda en común secreta. De hecho, Católicas por el Derecho a Decidir nunca ha mostrado ninguna expresión por la cual podamos decir que forme parte de alguna corriente del marxismo o de la ideología de género. El propio autor acepta que los únicos puntos de encuentro de estas organizaciones son las muestras de fuerza, como las manifestaciones. Y es verdad, las cuatro asociaciones han mostrado su apoyo y participación en la marcha del 8M, que en la cual, por cierto, también marcharon no únicamente feministas, sino muchas figuras públicas, políticos, famosos y personas civiles que no son partidarias de la ideología de género. Por último, Laje asegura que estas organizaciones son patrocinadas por radicales izquierdistas proabortistas de élite y nos da el ejemplo de Warren Buffett. Sin embargo, investigando la noticia que el propio autor nos damos cuenta que dicho empresario, en el caso de Argentina, solo ha patrocinado al grupo más conservador mencionado, que es por supuesto Católicas por el Derecho a Decidir, el cual, olvidaba mencionar, tiene en su sitio oficial una serie de encuestas realizadas en México, donde se ve que una abrumadora cantidad de gente que se denomina a sí misma católica están a favor del aborto. Según Laje, estas personas no pueden ser llamados católicos y también deberían ser excomulgados. Honestamente, creo que a Laje le recomendaría ver cierto capítulo de South Park. Bueno, ya, es demasiado. Ustedes han perdido contacto con el mundo exterior. Sentados aquí con su Gelgamex y su araña reina y nada de eso está relacionado con ser católico.
Pero el sagrado documento de leyes dice que... ¡A la mierda con el sagrado documento de leyes! Como vemos, Lajes ya hizo una relación entre el movimiento feminista y el movimiento pro aborto, y efectivamente ambas causas han estado a lo largo de la historia bastante ligadas, pero luego también relaciona el feminismo con el así llamado activismo pedófilo, que es un movimiento que busca que se reconozca las relaciones sexuales entre niños y adultos como una orientación más a la par de la homosexualidad y la heterosexualidad, que sea descriminalizada y sea reconocida institucionalmente. Ahora, ¿existe dicha relación? La respuesta es más compleja que un simple sí o un simple no. A lo largo de la historia del activismo pedófilo, sus defensores han comparado su lucha con el activismo gay. De igual forma, un número muy en serio muy reducido de activistas gays, que no sé si podríamos darles el nombre realmente activistas, han mostrado un apoyo a la legalización de la pedofilia, pero esta alianza es nuevamente apenas visible, extremadamente aislada, minoritaria, y de la cual una abrumadora mayoría de activistas gays se desentiende por completo e incluso la rechazan, especialmente después de que hace unos años el Vaticano relacionó la pederastía con la homosexualidad, a lo cual el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales respondió que la pedofilia no tiene nada que ver con la homosexualidad ni con la heterosexualidad, sino que es una relación de dominio, y de eso último sabe mucho la jerarquía católica. Para establecer esta relación, Laje hace mención a la famosa petición holandesa de 1979, que como su nombre lo indica, fue un documento que llegó al Parlamento holandés, un país donde curiosamente el activismo pedófilo ha estado bastante vivo, donde exigían legalizar la pedofilia. Y voy a admitir, porque hay que ser honestos, que todos los ejemplos que Laje nos da en este apartado, este es el único que de hecho sí podría considerarse válido. En esa petición lanzada al Parlamento holandés, efectivamente hubo un grupo homosexual, que de hecho es uno de los más importantes de Holanda, y un grupo feminista, y gran parte de los firmantes eran partidos de izquierda que aceptaron y apoyaron esta iniciativa. Fue durante los 80s, una época en la que curiosamente el activismo pedófilo tuvo ciertos progresos antes de caer estrepitosamente en los 90s. Sigue siendo un caso aislado que sigue siendo insuficiente para apoyar esta teoría conspirativa, y curiosamente quiero recordarles que entre los firmantes de esa petición también había un sacerdote por radio. Eso es muestra también de que todos los sacerdotes apoyan la pedofilia. Laje diría que no, pero sí es muestra de que si una organización que ya está en total decadencia, como la COC en Irland, apoyó la pedofilia hace 40 años, sí es muestra de que en la actualidad todos los activistas gays apoyan la pedofilia. Esa es la lógica del Laje. Los circuitos gays que han apoyado la legalización de la pedofilia, apenas podremos mencionar un ejemplo, específicamente COC en Irland, organización LGBT que en los años 80 declaró que la liberación sexual gay vendría de la mano de la liberación sexual infantil. Es necesario aclarar que la COC desde entonces no ha hecho más declaraciones al respecto, y de hecho ha atravesado una enorme crisis que le ha costado muchas críticas, debido a que se le considera una organización invisible, es decir, sin una auténtica presencia o poder de convencimiento en la sociedad. Finalmente, la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, que es la federación más importante en lo que activismo gay se refiere a nivel mundial, prohibió entre sus filas a cualquier asociación homopedofílica. Laje luego hace mención del famoso partido pedófilo que fue legalizado en Holanda, Caridad, Libertad y Diversidad. A primera vista esto podría escandalizar a muchos. Un partido pedófilo en un país del primer mundo, marxismo cultural, está en un paso de destruir la sociedad. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Pero es que Laje solo lo menciona de pasada y no lo desarrolla, pues si lo hubiera hecho, hubiera tenido que mencionar que el dichoso partido solo contaba con 3 míseros miembros. Fue formado en 2006 y tuvo que desintegrarse en 2010 al no poder juntar ni siquiera 600 firmas para poder competir en las siguientes elecciones. En todo esto, ¿dónde estuvo este poderoso y dichoso lobby marxista propedofílico? Pues solamente en la cabeza de Lajes.
Ahora pasamos a las notas escandalosas y los clickbaits que a Lajes le encanta sacar durante sus debates televisivos, cuando trata de demostrar los logros del marxismo cultural en materias judiciales. Específicamente nos da 3 ejemplos, 2 en Suecia, donde se presentaron proyectos de ley, uno para que los hombres orinaran sentados y otro para que autorizara el incesto y la necrofilia o sexo con muertos. Porque sí, aparentemente el marxismo cultural también tiene a los necrófilos entre sus filas, por alguna razón. Y otro en el llamado País Vasco, que buscaba prohibir el fútbol en el patio de recreo de las escuelas. El caso es que si buscan en internet verán que las únicas notas que hablan sobre esto provienen de sitios de noticias sensacionalistas que fueron escritas hace años y ya, no hay nada en la actualidad que nos diga qué pasó con esos proyectos de ley. ¿Saben por qué no sabemos qué pasó? Porque no pasó nada. Nadie los tomó en serio. Nadie tomó en serio estas peticiones. Nadie las discutió. Si se presentaron formalmente, fueron ignoradas y olvidadas. Para mis amigos paisanos de México, ¿ustedes sabían que en 2009 en el estado de Sonora se presentó una iniciativa de ley que, y cuidado con la conmoción, quería prohibir la venta de cerveza fría? ¿Se prohíbe el alcohol en Springfield? ¿Viste eso, Berenice? ¡Caramba! ¿No lo sabían? Pues claro que no, porque fue una propuesta ridícula que nadie se atrevió siquiera a discutir seriamente. Pero quién sabe, quizá algún periodista avispado de Checoslovaquia o de Suecia se aprovechó de eso, se enteró y escribió una nota que dijera: en México quieren prohibir la cerveza. Como ven, todo esto no es más que un simple asunto de marketing promovido por estos sitios en busca del clickbait. Pero Laje le da un peso e importancia a estos eventos aislados que no corresponden con la realidad. Y, como dato extra, la propuesta de legalizar la necrofilia no fue creada ni presentada por ningún partido socialista o feminista, sino nada más y nada menos que por las juventudes del Partido Liberal Sueco. Otro ejemplo expuesto por el libro y que les encanta a estos grupos conservadores fue el desafortunado informe Cyberviolence Against Women Report, escrito por las radicales Anira Sarkeesian y Chelsea Ban, no sé si así se pronuncia y honestamente no me importa, donde hacían un muy superfluo y ridículo análisis del machismo en internet y proponían una serie de medidas restrictivas para detenerlo, es decir, censurar internet. Y esto es serio, chicos, el informe fue presentado nada más y nada menos que en la ONU, pero considerando que fue brutalmente criticado por toda la comunidad de internet, por los propios miembros de la ONU, y que de hecho la Unión de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas posteriormente se disculpó por el informe, aceptando que tenía numerosos fallos y quitándolo de su sitio de internet, yo no diría como lo hace el Laje que la tal Anita anda paseándose por la ONU mientras pide que censure internet, cuando de hecho fue ridiculizada a nivel mundial por proponer eso. ¿Dónde estaba este impresionante lobby? Me sigo preguntando. Otro supuesto ejemplo contundente de cómo el marxismo cultural está invadiendo nuestras vidas, según Laje, fue el caso de un pequeño pueblo francés, donde supuestamente ante las presiones de grupos feministas fue prohibida la palabra mademoiselle. Y de nuevo, para no variar, esta información distorsiona por completo los hechos. El gobierno no prohibió la palabra, solamente la quitó de sus documentos oficiales. Y ya, o sea, eso fue todo. Que la gente de ese pueblo puede seguir diciendo mademoiselle sin temor a ir a la cárcel. Pero esperen. ¡Aún hay más! ¡Oh! Guardé lo mejor para el final. No voy a extrañar que Laje esté en contra del aborto. Y como ya es costumbre, todo lo que él rechaza automáticamente cae bajo la sombra del marxismo cultural. En este caso menciona un caso bastante curioso. El escándalo de los videos encubierto a Planned Parenthood. Rápidamente, Planned Parenthood es una de las organizaciones más importantes a nivel mundial en lo que a salud reproductiva se refiere. Sobra decir que siempre han mostrado una postura a favor de la planificación familiar responsable, por lo cual están a favor de la despenalización del aborto. En 2015, otra organización llamada Center for Medical Progress reveló una serie de videos que había hecho encubierto, donde demostraba que detrás de la Planned Parenthood había toda una red de tráfico de órganos de bebés abortados, o por lo menos que se comerciaba con el tejido fetal.
Laje no menciona que a partir de eso, en Estados Unidos, 12 estados iniciaron una investigación oficial a Planned Parenthood para confirmar la veracidad de los videos, y no encontraron absolutamente nada irregular. Luego se demostró que estos videos habían sido mañosamente manipulados y editados. La corte desechó todos los cargos y en cambio sí inició un proceso legal contra Center for Medical Progress por difamación y violación de la privacidad. Laje tampoco menciona que sospecha que estos videos alterados fueron un detonador en el crimen cometido por el terrorista doméstico pro vida Robert Louis Steer Jr., quien en 2015 realizó un tiroteo en una de las sucursales de Planned Parenthood en Colorado, asesinando a 3 personas y hiriendo a otras 9. Nada de eso aparece en el libro. Y como terminamos esta crítica al libro negro de la Nueva Izquierda, que obviamente me concentré nada más en la primera parte, o nada más en la parte escrita por Laje. Si les gusta el video, si les dan like, si comentan, pues me animaría a hacer la segunda parte, porque créanme que si Laje mostraba estos fallos, esta forma tan mañosa de presentarnos los hechos, el escrito de Márquez es incluso peor. Por lo menos Laje tenía cierta lógica, como que trataba de fundamentar sus conclusiones de cierta manera, pero Márquez no, o sea, nada, horroroso. Y la forma en la que él te lo quiere presentar como si fuese una argumentación válida, o sea, no es una cosa de no creerse. Se me podría reclamar con cierta razón que, bueno, es que este libro tiene ya 2 años, ¿no? Es bastante viejo. Todos los ejemplos que Laje puso ya, o sea, fueron del pasado, tal vez ahorita ya nuevos. Toda la información que les presenté ahorita, excepto la del Papa Francisco, quitando la excomunión a las que practicaban el aborto, pero todo el resto de la información que les presenté ya estaba disponible cuando Laje publicó su libro. Y aún así, él tuvo el descaro de decir que ahí estaban las pruebas de un marxismo cultural dominante, hegemónico, que simplemente no existe.